nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de Santa Lucía, Virgen y Mártir. Del profeta Sofonías. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Bueno, aquí hay dos cosas que está presentando el profeta y es, hay de aquellos opresores, hay de aquellos que no han escuchado la voz. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas personas que no han escuchado la voz del Señor, yo no voy a decir que les espera el castigo, sino que van a ser personas que se van a perder el momento en que sientan la paz. Por eso dice, aquel día sentirán ya vergüenza de haberme sido infiel. Esto es algo bien interesante porque la imagen de Sofonías hoy no es presentar el que viene a culpabilizarte, viene a señalarte del por qué lo hiciste mal, sino el que viene, el Mesías que viene, va a resplandecer su amor, va a resplandecer su paz, tan así que les va a dar vergüenza el no haberlo escuchado. Y esto es bien interesante. A mí me gusta mucho esta pedagogía de Dios, porque no es la pedagogía de como lo hiciste mal, te voy a castigar. Como no me escuchaste mi voz, te voy a castigar. No, te va a dar vergüenza el día en que yo venga, me veas, empieces a hablar, o me veas hablar, me veas actuar, y tú vas a decir, wow, ¿cómo es Dios? Y yo tantas veces que lo traicioné, yo tantas veces que no lo escuché. Esto es bien bonito, porque es como la mirada, ¿sí? La mirada de mis pecados en el espejo de Dios, ¿sí? San Juan de la Cruz tiene una frase que dice, al final de los días te juzgarán en el amor. Y él decía que cuando uno iba al juicio, se miraba en un espejo, y ese espejo era el espejo del amor de Dios. Y en ese espejo se iba a proyectar todo el amor, pero al mismo tiempo era tan grande el amor que yo voy a sentir vergüenza de mis ofensas y de mis faltas, porque yo lo he ofendido, porque lo he traicionado, porque le he mentido, porque he hecho una cantidad de cosas en contra del amor de Dios. Entonces, y esto es lo que pasa con esta lectura. Dice el Señor, te va a dar vergüenza cuando yo venga y me veas y sientas la paz y sientas el amor cuando tú no viviste en paz, cuando tú no viviste en el amor. Eso es bien bonito y esa es una frase que uno tiene que meditar. Cuando uno se ha portado mal con alguien y al final se da cuenta que ese alguien siempre ha sido bueno con uno, eso es para sentir vergüenza, eso es para sentir, o sea, como quien dice, como dicen por ahí, para pagar escondite, ¿cierto? Para pagar escondite, como para no dejarse ver. Qué pena, la manera tan bonita, la manera como tan tierna, con tanto amor, con tanta pasión como me trata, y yo cómo me comporté, qué vergüenza. Eso lo trae el profeta hoy, Sofonías, y esto es para que nosotros lo pensemos. Yo creo que nos queda muy claro a todos el tema del pecado y de la ofensa de Dios. Lo que no nos ha quedado claro es el tema del amor, y por eso lo seguimos ofendiendo. Lo seguimos ofendiendo, ¿por qué? Porque no hemos podido sentir ese amor, no hemos podido como entender que nos ama,
¿sí ven? Que nos ama, que nos quiere, que realmente da todo por nosotros. ¿Listo? Entonces, es bien bonito que todos empecemos a entender, oíste, nos ama, nos quiere, nos salva, quiere lo mejor para nosotros, pues correspondámosle de esa misma manera, para que después no tengamos que sentir vergüenza o después no tengamos que arrepentirnos porque hicimos algo diferente a lo que Él nos estaba dando. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Y ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús le dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. A mí me parece fuerte este evangelio de hoy. Siempre me ha parecido fuerte en el sentido de que Jesús diga: las prostitutas y los publicanos llevan la delantera en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se llena de Dios, y uno conoce mucho la palabra de Dios, y como a veces digo, uno escucha el Padre tal, el Padre tal, el Padre tal, o sea, una cantidad de mensajes y de padres que uno escucha, pero la pregunta es, ¿seguimos a Dios a través de todo lo que escuchamos? ¿O somos de estos fariseos? ¿Listo? Somos de estos fariseos, somos de estos saduceos que realmente escuchan la palabra de Dios, pero no se arrepintieron. Nosotros seguimos escuchando la palabra de Dios y seguimos criticando, seguimos renegando, seguimos hablando mal del prójimo. Esto quiere decir que somos como aquellos fariseos y saduceos. En cambio, ¿cuántas personas que de pronto no han recibido la palabra, basta con un mensaje que llegue y cambiaron? A eso se refiere el Evangelio de hoy. Por eso es muy peligroso cuando a veces nosotros nos vamos llenando de Dios, pero no cambiamos en nuestro ser personal. Seguimos siendo los mismos duros, los mismos egoístas, los mismos rencorosos. Seguimos teniendo como esos mismos sentimientos negativos y oscuros en nuestro interior. Aquí el punto de todo esto es: no basta con escuchar la palabra, no basta con decir yo creo en Dios, no basta con acercarme a Dios, es tener actitudes de cambio. ¿Se ven? Porque entonces conectemos la primera lectura aquí. Después nos va a dar vergüenza. Después nos va a dar vergüenza. Nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios, nosotros que la escuchamos, que la sabemos, pero seguimos teniendo las mismas actitudes negativas. Eso no es de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Pregúntate en este día cuáles son las actitudes negativas que tú tienes que no has podido cambiar. Y entonces, ¿a quién te pareces? Y mucho cuidado, porque entonces se cumple la palabra de los fariseos, o sea, las prostitutas y los fariseos nos llevan la delantera. ¿Por qué? Porque quizás ellos escuchan una sola vez y hacen un cambio total. Nosotros llevamos toda una vida escuchando y seguimos con los mismos sentimientos, no los cambiamos, no los transformamos. Entonces, vamos a pedirle pues al Señor que nos ayude y que nos dé esa gracia de transformar esos sentimientos que quizás no hemos podido y están anclados ahí. Que no nos conformemos con escuchar la palabra, sino de transformar nuestra vida a través de la palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ya saben, entonces los estamos invitando para que este viernes 16 de diciembre a las 7 de la noche, los que iban cerca al área de San Francisco de Asís en Apopka, pues nos encontremos para el último compartir de este año, un compartir en pareja, así que no se lo pierdan, vamos a pasar un rato bien diferente y bien agradable, así que los esperamos a todos a las 7 en el Paris Center
de la Parroquia San Francisco de Asís. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.